Hoy, bueno, hemos terminado la semana anterior con los libros llamados históricos, ¿no es cierto? ¿Quién se recuerda cuál es el último libro histórico, o el último libro que aprendimos la semana anterior? ¿Quién puede, de los que están aquí o de los que están allá, quién se recuerda cuál fue el último libro que aprendimos? El libro de Esther, dicen mis hermanos de acá de Pinjo. Sí, el libro de Esther. A ver, ¿quién puede recordar algo bien interesante que tenía este libro? Algo interesante que tenía este libro de Esther. ¿Ah? Aquí dice mi hermana Junielis que no se mencionaba a Dios. Muy bien, muy bien. Pero Dios está presente. Ahora, la pregunta para los hermanos que están allá. Si no van a decir, "Ay, solo los de Pinjo responden". No, mis hermanos que están ahí en Zoom. No se menciona a Dios en el libro de Esther, pero de qué manera se ve el obrar de Dios? ¿O de qué manera está presente Dios en el libro de Esther? Por favor, active su micrófono y responda con toda confianza. Yo sé que acá ya está empezando la respuesta. A ver, hermanos que están ahí por Zoom. A ver, Anaí, o quién, o hermana Sonia. Bueno, en el libro de Esther se puede observar que ella vio a Dios mediante su suegra, ¿no? Ella vio cómo ella amaba a Dios y por eso ella quiso seguirlo hasta el final. Gracias, mi querida Anaí, y qué bueno que estés con nosotros hoy día, pero yo creo que nuestra hermana Anaí está pensando en Ruth, ¿no es cierto? Eh, Ajá. sí, sí, sí. Sí, el libro de Ruth. Ay, sí. No hay problema, Nikita, no te preocupes. Le perdonamos, ¿no es cierto, hermano? No, no se preocupen ahí. Ya, pero justamente también, sí, ya, Ruth conoció a Dios a través de su suegra. Sí, mi hermana Sonia, cuéntenos. Bueno, yo vi que en Esther se podía ver la providencia del Señor, que esto quiere decir que es la manera en que Dios usa las circunstancias o personas para cumplir sus propósitos. Eso se desarrolló en todo el libro de Esther. Todos los acontecimientos fueron con un propósito Ujú. y, y fue sacaron de ahí ¿cómo es? A Amós y quedó Mardoqueo con Esther e hicieron una buena gobernación, sería, Y preservaron al pueblo de Dios. al pueblo de Dios. Sí. Muchas gracias, mi hermana Sonia. Ella dio una muy buena definición de la providencia. No vemos que se menciona el nombre de Dios, pero está la providencia, que es la manera en que Dios gobierna las cosas y las personas, las circunstancias, para el cumplimiento de sus propósitos. Y uno de los propósitos importantes que vemos en el libro de Esther era la necesidad de preservar al pueblo de Dios, porque de ahí vendría el Mesías. Amén. Amén. Muy bien, pero bueno, hasta ahí nomás con el repaso, porque tenemos alto contenido hoy. ¿O quería decir algo por acá, no? Allá. Esa mirada que tiene el hermano profunda. Muy bien, aquí están mis hermanos mirándome atentamente. Muy bien. Muy bien, hermano. Vamos entonces con los libros poéticos. O los libros poéticos. ¿No? Los libros poéticos son 6. ¿Cuáles son? Bueno, sí, poéticos. Yo pensaba que estaba dando así, que lo cogía. ¿Ah? Yo pensaba que estaba haciendo una jarana a ver si nosotros. Los poéticos. Sí, sí. Poesía. Sí. Job. Que se te cantar. Exacto. Y también se incluye Lamentaciones, porque también está escrito de forma poética, pero Lamentaciones está ubicado en los libros proféticos. ¿Sí? Porque, y ahí vamos a ver por qué hay una gran diferencia entre el libro de Lamentaciones con el resto de los libros poéticos. Entonces, aquí el material que yo les envié por WhatsApp, y algunos de ustedes tienen, yo tomé el resumen de los libros de la Biblia de una enciclopedia que escribió J.C. Packer, que era un teólogo que ya falleció, y él clasificaba a los libros poéticos como 6: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones de Jeremías. Pero la mayoría de las otras enciclopedias o diccionarios
solo ponen 5, excluyen a Lamentaciones. Incluso también aquí en el compendio que les mostré la semana anterior y en las Biblias de estudios, casi todo no consideran a Lamentaciones como un libro poético. Y en la Biblia está puesto justamente entre los libros proféticos. Pero hay que tener en cuenta que sí está escrito en forma poética. Pero, aquí viene el punto. Estos libros poéticos que tenemos aquí en nuestro apunte, son 6 entonces, son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Muy bien. Ahora, otro nombre, y esto es muy importante, otro nombre que se le dan a estos libros son libros de sabiduría o libros sapiensales, sapienciales. Es difícil pronunciar esa palabra. Libros sapienciales o libros de sabiduría, a excepción de Lamentaciones de Jeremías, porque él es un libro profético. Pero Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares son llamados también libros de sabiduría. ¿Sí? ¿Estamos ahí o no? ¿Estamos ok? Ok, muy bien. Los que activan su cámara y me dejan ver su respuesta. Gracias. Entonces, estos libros se llaman poéticos porque están compuestos de tal manera que poseen pensamiento imaginativo, idioma figurado y arreglo en versos de longitud y acentos regulados. Ahora, la poesía hebrea tiene todo eso, tiene versos, tiene todo eso, sin embargo, usa técnicas que son muy diferentes a las que hallamos en la poesía en español. Hay que entender que la poesía hebrea no era igual a la poesía española. ¿Alguna vez aprendimos una poesía cuando éramos niños? Yo nunca me voy a olvidar de esa poesía que aprendí en el kinder. Soy chiquitito como una pepita de ají, pero tengo un corazón grande para quererte a ti. Entonces, pero la poesía, ya, y bueno, Chile tiene 2 grandes premios Nobel de literatura, más no de moralidad, de literatura, que fueron Pablo Neruda y Gabriela Mistral, ¿no? Nos quedamos de ellos solo con la literatura, ¿ya? Pero la poesía hebrea es muy diferente. Ahora, como les dije anteriormente, también se le llama libros de sabiduría. Esta categoría se le llama libros de sabiduría porque contienen sabiduría para la vida. Podríamos decir que los hebreos, los israelitas, cuando pensaban en el Tanaj, que era el Antiguo Testamento, pensaban en los 5 primeros libros como la ley, ¿no? El Pentateuco, la Torá, la ley de Dios, ¿no? La instrucción, la enseñanza, los mandatos, las ordenanzas de Dios, ¿no? Eso era el mandato de Dios. El resto de los libros, incluyendo los libros históricos y los libros proféticos, se les llamaba los profetas. Para ellos, los libros, lo que nosotros conocemos como libro histórico que ya hemos aprendido, para ellos eran los profetas anteriores. Y los libros proféticos que vamos a ver más adelante eran los profetas posteriores. Y los 5 libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, eran llamados libros de sabiduría. Eran libros que ellos lo consideraban como palabra de Dios, pero no la consideraban como la ley. Es más, en la sinagoga solo se leía prácticamente la Torá. Y en ocasiones especiales leían otros libros. Eran libros para leer de manera personal. Libros para tener sabiduría para la vida. Entonces, quiero detenerme en este aspecto de estos libros, que eran aspectos de sabiduría. Yo quiero que usted entienda bien, hermano y hermana, porque el entender las características de estos libros nos va a ayudar a poder entenderlos mejor cuando los leamos y a sacarle el verdadero provecho por el cual Dios nos dio. Entonces, por ejemplo, Job presenta la sabiduría para entender y lidiar con el sufrimiento. Porque Job, que es un libro que está escrito de forma de poesía, cuenta la historia de un hombre que fue probado grandemente. Perdió todo en un día prácticamente.
y cómo él lidia todo el tiempo que estuvo en esa prueba, con el sufrimiento, y cómo ese sufrimiento lo lleva a entender lo que Dios estaba haciendo. También algunos salmos, no todos los salmos son salmos de sabiduría, porque muchos salmos son canciones, son oraciones, pero también hay salmos de enseñanza, como el Salmo 119, o el Salmo 1, que muestra un contraste entre el hombre justo y el hombre impío, aparte de que hace una alusión al Mesías. Entonces, el libro de los Salmos, algunos salmos son considerados de sabiduría, ya que dan instrucciones acerca de cómo vivir en la ley de Dios, cómo deleitarse en la ley de Dios, cómo poner nuestro corazón en la ley. El libro de Proverbios presenta sabiduría para la vida práctica, para entender cómo funciona la vida. El libro de Proverbios nos da consejos, nos da sabiduría para vivir, pero también nos muestra cómo funciona la vida. No todo lo que dice Proverbios son consejos, a veces nos dice así funcionan las cosas. Por ejemplo, un proverbio que muchas veces no se entiende bien es aquel que dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Y muchas veces tomamos ese proverbio para decir la importancia de instruir al niño en la palabra de Dios. No, ese proverbio nos está diciendo que debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Obviamente la Biblia sí lo enseña, Deuteronomio 6, y en el Nuevo Testamento también nos enseña que debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Pero ese proverbio está diciendo, así funciona la vida. Cuando un niño tú lo instruyes en algo, en eso va a permanecer hasta que sea viejo. Y eso lo podemos comprobar, ¿no? Como son nuestros niños, si son trabajadores de niños, van a ser trabajadores de grandes. Si son vagos de niños, van a ser vagos de grandes. O si tienen un mal carácter, o si al niño se le consiente, cuando grande va a querer ser así. Entonces nos está enseñando así funciona, ¿no? Ese es el orden. ¿Me comprenden? ¿Estamos aquí, hermano? ¿Sí? Ok. Eclesiastés presenta la sabiduría en cómo encontrar deleite en lo que Dios da. El sabio Salomón, cuando escribió Eclesiastés, él reflexiona acerca de la vida, acerca del sentido. A veces puede ser un poco deprimente, como él ve que realmente todo es lo mismo, no hay nada nuevo debajo del sol, pero al final dice, hay que deleitarse en lo que Dios da. Y es bueno deleitarse en el trabajo, en la mujer que el Señor da, en la esposa, y en temer a Dios. Y el libro de Cantar de los Cantares, que es un libro de los cuales creo que, junto con algunos profetas, es de lo que menos se predica, y lo que más se lee en las bodas, es un libro que presenta la sabiduría acerca de cómo vivir la relación íntima del matrimonio. Nos muestra en forma de un canto, de una poesía, cómo es la relación amorosa entre un hombre y su mujer, entre la mujer y su hombre, que el Señor le ha dado, obviamente, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien aquí? ¿Algo que decir? ¿Algo que acotar? ¿No? Es muy importante que nosotros veamos estos libros también como libros de sabiduría. Podríamos decir que estos libros, en cuanto al contenido, son libros de sabiduría. En cuanto a la forma, son libros poéticos. Cuando pensamos en la poesía, no pensemos en los libros poéticos como libros solamente para deleitarnos en su elegancia. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos va a costar ver la poesía en ellos, porque al traducir se pierde mucho de la poesía. Pero se conservan muchas características. Pero el propósito de estos libros es impartir sabiduría. Entre otras cosas también, porque el libro de los Salmos, el propósito también es que esos libros puedan dirigirnos en cómo orar y cómo cantar a Dios. Eso es algo que hemos entendido como iglesia, por eso que desde algunos años atrás decidimos darle mucha importancia a los salmos y ocupan los salmos en nuestro repertorio de canciones y alabanzas una parte muy importante. Y eso hace que da un poco de tristeza, porque a veces damos tanto valor a los himnos y ponemos en alto a los himnos. Obviamente los himnos son muy buenos. En comparación con muchas canciones modernas, los himnos sobrepasan
en espiritualidad, en contenido teológico. Pero muchas veces se olvida que están los salmos también. Y que los salmos fueron hechos para ser cantados y no se cantan. Está bien valorar los himnos, pero hay un libro de cánticos que es la palabra de Dios. Y también debemos cantar. También debemos cantar. Ahora, bueno, eso ya en nuestra iglesia entendemos este valor que tienen los salmos. Y es lindo también ver el testimonio de muchos hermanos que a lo largo del tiempo han expresado la bendición que ha sido cantar los salmos. Muy bien. Vamos a avanzar entonces ahora a ver el aspecto poético del libro de los salmos. Esperemos que nos alcance el tiempo para ver el libro de Job. Pero si no, nos quedaremos solo con la introducción de los libros poéticos, que ya es muy importante. Entonces, antes de pasar a la parte de poesía, no nos olvidemos, veamos los libros poéticos como libros de sabiduría. Una de las cosas que yo les comenté el otro día en el grupo de WhatsApp es que yo leo, aparte de muchas otras cosas que leo en la Biblia, leo también un capítulo de Proverbios cada día, porque tiene 31 capítulos, un capítulo para cada día. Y lo bonito es que como es un libro que uno puede leerlo en 30 días, uno lo vuelve a repetir cada mes, y lo vuelve a repetir, y de tanto repetir, se va quedando mucho, y Dios va transformando nuestra vida. Es hermoso el libro de Proverbios, porque nos habla mucho acerca de las actitudes, acerca de vivir con sabiduría, con inteligencia, cómo salir de la necedad. Muy bien. En cuanto a la poesía o al aspecto poético de estos libros, en primer lugar son libros que se caracterizan por tener lenguaje figurado. Pero antes de avanzar, quiero recordar que, aunque estos son libros llamados poéticos, no significa que no haya poesía o haya esa estructura poética en el resto de la Biblia, ¿no? Hay muchos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que contienen también partes escritas en poesía. Pero aquí hay algunas características de la poesía que están allí también, pero que están mayormente aquí en los libros poéticos. Primero es el lenguaje figurado. Es decir, que utiliza recursos del lenguaje para expresar la verdad. Por ejemplo, utilizan la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Es cuando tratamos de expresar la verdad, por ejemplo, de Dios, representándolo con algo terrenal o con algo que conocemos. Por ejemplo, el Señor usó metáforas, las parábolas son metáforas también, el reino de los cielos como una semilla de mostaza, etc. Vamos a ver un ejemplo de una metáfora en los libros poéticos, en el Salmo 23. Vamos, ahí abra su Biblia, en el Salmo 23, aunque el Salmo 23 debiera ser un salmo que debiéramos memorizar. ¿Cómo comienza? Versículo 1. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? A ver, alguien active su micrófono y lea versículo 1 del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy bien. Aquí, ¿qué dice que es Jehová? Mi pastor. Y si Jehová mi pastor, ¿qué es uno? Una oveja, ¿no es cierto? Entonces aquí el autor, que sabemos que el autor de este salmo es el rey David, él se veía a sí mismo como una oveja y veía a Dios como su pastor. Obviamente Dios no es un pastor, Él es Dios. Él no cuida ovejas, Él cuida de toda la creación. Pero eso es una metáfora. Está expresando cómo es Dios tomando cosas terrenales. Podríamos decir que él está diciendo que David está diciendo que para él Dios es como un pastor que cuida de sus ovejas, que cuida de él. Entonces, ahí podemos imaginarnos cómo sería en ese tiempo el trabajo de pastor. La Biblia algo nos dice, ¿no? Nos dice que los pastores llevaban a las ovejas a los campos y les alimentaban y les protegían de las fieras del campo y curaban sus heridas, etc.
Y también les devolvían al camino cuando se apartaban. Y como el Señor contó la parábola, también van a buscar a las que se pierden. Entonces el Señor es así con nosotros. Eso es lo que está diciendo David. David está diciendo eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Entonces hay muchas metáforas. Y eso hace que esto es característico de los libros poéticos, aunque también se encuentran en otras partes de la Biblia. El símil, parecido al anterior, pero es cuando es como una comparación, se compara algo con otra cosa, ¿no? Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3. ¿Quién puede leer? Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3. ¿Quién puede leer, por favor? Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3. ¿Quién lo tiene aquí o allá? El que lo tenga, léalo. ¿Estamos? Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3. Como el manso entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Mi hermano Bajo la Gabriela, sombra. lea otra vez porque hay una parte que no pronunció bien. Lea otra vez el versículo. Ya. El Cantar de los Cantares, 2, 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y Muy su bien. fruto fue dulce a mi paladar. Muy bien. ¿Con qué está comparando la amada a su amado? Como un manzano. Y que ella come de su fruto. Está hablando, está comparando al amado con un manzano. Interesante, ¿no? Eso es un símil, ¿no? Está diciendo, como el manzano entre los árboles. No está diciendo que su árbol, que su esposo es un manzano. ¿No? Está diciendo que es como un manzano, ¿no? Bendito sea el Señor por su palabra. Como el manzano está diciendo, entonces está comparando para expresar cómo ella ve a su amado, ¿no? Cómo ella se deleita en él, ¿no? Como alguien que se deleita en el fruto de un árbol. Por eso dice, y su fruto fue agradable a mi paladar. Entonces, eso es algo de la poesía, no es un símil, una comparación. También existe la hipérbole, o más conocida como exageración. A veces se exageran los términos para resaltar una verdad. Para resaltar una verdad. Todo esto son recursos del lenguaje que nosotros usamos. Estoy que me muero de frío. Obviamente nadie está diciendo que está muriendo de verdad. Simplemente está expresando la magnitud del frío que siente. ¿No es cierto? Especialmente acá en esta región que hace tanto frío, ¿no? Especialmente para mis hermanos caribeños. Muy, sí, ¿no? Son caribeños ustedes, del Caribe, ¿no es cierto? Muy bien. Salmo 18, 29. A ver, mis hermanos de acá de Pinjo, vamos a dar la oportunidad que alguien lo lea. Mis hermanos de Pinjo, de la tierra del pan de Pinjo. Salmo 18, 29. Esa figura de la higuera es, lo que dije, el chiste de la higuera es una broma nomás, por favor. No me refería a nadie específico. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué dice Salmo 18, 29? Con tu apoyo me lanzaré contra tu ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Muy bien. Nuestro hermano Galo leyó acá. A lo mejor ustedes no escucharon, pero yo sí escuché. Bueno, yo le leo de acá. ¿Ya? Gracias, hermano. Y dice, leyó en otra versión, ¿no es cierto? ¿Qué versión es la Biblia? Ah, la NBI, muy bien. Bueno, es lo mismo. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Ah? Claro que en el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Dios desbarató ejércitos y derribó muros, ¿no? Pero está diciendo aquí el salmista que
realmente lo que está diciendo es, con Dios puedo hacer lo imposible. Obviamente todo lo que esté en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, con mi Dios, dice la canción, ¿no? Entonces, está diciendo que con Dios es posible hacer grandes cosas, a veces cuando enfrentamos situaciones difíciles, o Dios nos llama a hacer algo difícil. Muy bien. Y también tenemos la personificación. Salmo 98:8. Aquí en la personificación es cuando a Dios se le atribuyen características, o a Dios, o a otro, a Dios o a cosas, se le atribuyen aspectos humanos. Aunque Dios se hizo carne, en sí Dios no es un hombre. Por eso, por ejemplo, a veces va a decir que Dios tiene los mares en la palma de su mano, pero Dios no tiene manos, Él es Dios, no necesita manos. Pero también cuando se refiere a cosas, por ejemplo, ¿qué dice Salmo 98:8? ¿Quién lo tiene? ¿Acá o allá? Salmo 98. Sí, acá mi hermano va a leer. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Muchas gracias. Los montes, los ríos batan las manos y los montes todos hagan regocijo. Pero obviamente sabemos que los ríos no tienen manos y los montes no se pueden regocijar. Lo que está diciendo está dándole aspectos humanos para expresar una verdad. El salmista está expresando ese deseo de que toda la creación alabe a Dios. Y aunque los ríos y los montes son cosas inanimadas, no tienen alma, no tienen emociones, por su existencia ya glorifican a Dios, por el hecho de existir. Por ejemplo, y esto lo digo yo siempre repito las cosas, pero el Tungurahua yo siempre lo veo ahí, digo, ¿de cuántos años que está el Tungurahua ahí? Yo podría, bueno, yo soy chileno, no soy ecuatoriano, pero podría preguntarle a algunos de ustedes, mis hermanos, ¿su abuelito veía el Tungurahua? Sí. ¿Y su tatarabuelo? También. Y para el tiempo de la colonia, el Tungurahua estaba ahí. Y en el tiempo del diluvio estaba ahí, en el tiempo cuando fue creado el mundo. Ahora, esto nos enseña que todo glorifica a Dios. Eso nos muestra cómo Dios, el poder de Dios de preservar su creación. ¿Todo bien? ¿Ah? Sí, ya tenía ya. Gracias. Muy bien. Entonces, tiene que ver con estas figuras que son lenguaje figurado, ¿ya? La metáfora, el símil, la hipérbole o exageración y la personificación. Segundo, vemos también los paralelismos. Los paralelismos. Es decir, que está escrito en forma paralela, un verso y otro verso. A veces son 3 o 4, pero generalmente son 2. Generalmente usted ve en el libro de Proverbios, en el libro de los Salmos, los paralelismos. En un versículo dice una cosa y la siguiente línea, no el siguiente versículo, sino la siguiente línea, dice otra cosa. Vamos a ver aquí algunos paralelismos. El paralelismo antitético, es decir, que un verso dice una cosa y el segundo, la primera línea dice una cosa y la segunda dice lo contrario. Por ejemplo, tenemos aquí Proverbios 10:21. A ver, quiero ahí pedirle a la familia Guaitara, que hace tiempo no les escucho, que me lean este versículo, por favor. Ahí, alguien de la familia Guaitara Martínez, Proverbios 10:21. Muy bien. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Gracias, mi hermano Dice Yomar. la palabra del Señor. Amén. Aquí vemos un paralelismo antitético. El primero dice algo y el segundo dice lo contrario, o dice algo negativo, algo diferente. Los labios del justo apacientan a muchos. Cuando el justo habla,
Su hablar es de bendición, alimenta. Apacentar tiene que ver con alimentar, tiene que ver viene de la palabra pasto, apacentar, alimentar a la oveja. Y habla de que el justo, el creyente, el que ama y conoce a Dios y está madurando en la fe, cuando habla es de edificación, alimento. Y eso debe ser característico de los creyentes. Y no hablar de tanta cosa que realmente no edifica, ¿no? Pero los necios mueren por falta de entendimiento. Mira lo que está diciendo. El justo ha llegado a un entendimiento tan alto que no solamente su vida es bendecida, sino que ahora ya bendice a otros. Pero el necio, tanto le falta el entendimiento que llega a morir, que ni siquiera para él tiene la sabiduría, el entendimiento, ¿no? Es un paralelismo antitético, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos de allá? ¿De Zoom? ¿Sí? Pulgar arriba. Carita feliz. Muy bien. Ok. Muy bien. Está bueno eso. Muy bien. También está el paralelismo emblemático. La primera línea es un símil y la segunda es su sentido literal. La primera está como una metáfora, como un símil, y la segunda habla de algo literal. Con el ejemplo lo vamos a entender. A ver, ¿quién me puede leer el Salmo 103, 11? Salmo 103, 11. No se peleen, hermanos. La palabra del Señor dice así: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Muy bien. La primera línea es un símil, es una comparación, porque ese cómo es importante, como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La primera es un símil. Está diciendo, como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Qué cosa? Engrandeció su misericordia a los que le temen. ¿Estamos? Ahora, ojo, esto no lo estoy diciendo para que usted esté ahí dedicado a clasificar qué tipo de comparación hay ahí. No, no. Basta con entender esto para poder entender el lenguaje y usted pueda más o menos hacerse una idea. Muy bien. Entonces, este es el paralelismo emblemático. Está el sintáctico. La segunda línea completa el pensamiento de la primera. La segunda línea completa el pensamiento de la primera. Es decir, una línea dice algo y la segunda le añade, le completa, ¿ok? ¿Qué dice el Salmo 37, versículo 3? ¿Quién lo lee? La segunda completa lo que dice la primera. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Muy bien. La primera línea dice lo que debes hacer y la segunda muestra el resultado. ¿Me comprende? La primera línea dice, confía en Jehová y haz el bien. Y la segunda completa, le añade, ¿qué está diciendo? Y como resultado, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Muy bien. Y llegamos al sinonímico o sinónimo. Ambas ideas expresan lo mismo. Ambas ideas expresan lo mismo. Salmo 15:1. Salmo 15:1. Amén. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en el monte santo? Muy bien, muchas gracias. Está haciendo una pregunta. La primera línea dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la segunda,
¿quién morará en tu monte santo? Aunque están expresadas de manera diferente, están diciendo lo mismo. ¿Quién puede vivir delante de la presencia de Dios? Y después comienza a decir el limpio de manos, el puro de corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Habla de la santidad. Entonces, ambas líneas expresan lo mismo. Lo demás simplemente refuerza lo que el anterior ya dijo. ¿Me comprenden? Entonces, esas cosas vamos a ver en los libros poéticos. Por eso se llaman libros poéticos, ¿no? No va a encontrar mucha rima porque si la había, se perdió la traducción. Pero todas estas características sí están presentes en nuestra traducción. Y la tercera característica de los libros poéticos es el formato acróstico. Muchos salmos están escritos en forma acróstica. No sé si ustedes saben lo que es un acróstico. Por ejemplo, cuando usted escribe ma, podría poner ahí mamá, y ahí la primera línea, más allá de lo imposible. Amor. Más que cualquier otra persona. Y la otra es amorosa. Hoy estoy escaso de imaginación. Muy bien. Mi poesía nunca fue muy fuerte, la poesía. Muy bien. Entonces, hermanos, vemos que el acróstico es cuando se ordena el texto tomando el orden de ciertas palabras. Y en especial, en los libros poéticos, son acrósticos que siguen el alefato. El alefato, ¿qué es el alefato? Es el alfabeto hebreo. Pero no se llama alfabeto porque eso es de nuestro idioma y del griego, que se deriva del griego, que el del griego realmente es alfabeto, porque alfa es la primera letra del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, etc. Pero el alefato comienza con la letra alef, bet, gimel, y así. Por ejemplo, un acróstico lo vemos en el Salmo 119, este por excelencia el mejor ejemplo. Vamos a ver que cada estrofa está dividida por una letra del alefato. Y en esa estrofa, por lo que estuve investigando, esto no se ve en nuestra traducción, pero en el texto hebreo, en esa estrofa que comienza con una letra, cada frase comienza con esa letra. No solamente la primera letra, sino que cada frase. Por ejemplo, Salmo 19, ustedes pueden ver ahí que aparece una palabrita que dice Aleph, ¿no es cierto? Aleph. Aleph. Y cada verso comenzaría con la letra Aleph de esa sección, de esa estrofa. Después tenemos en el versículo 9 al 16 la palabra bet, que es una letra hebrea, bet. Cada versículo de esa estrofa, del versículo 9 al versículo 16, comenzaría con la letra bet. Después tenemos el 17 al 24, tendríamos Gimel, y cada verso de esa estrofa comenzaría con la letra Gimel. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver en algunos salmos, en algunas partes de los libros poéticos, y son características propias de la poesía hebrea. ¿Ok, hermanos? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con los libros poéticos? ¿Sí? ¿Acá? ¿Todo claro? Mire, ya, muy bien, acá mi hermano Andrés tiene una pregunta. Aparte de la personificación, usted dijo que también se puede aplicar a Dios. Sí. No puso un ejemplo. Como cuando dice, sí, cuando dice que Dios toma tiene la palma de sus manos, ¿cierto? Ya. Sí, sí. No, porque yo lo conocía como, no sé si será sinónimo, como antropomorfismo. Sí, antropomorfismo, sí, es lo mismo.
Cuando hablamos de, ¿cuál dijo? Vamos a ver acá. La personificación, cuando se le atribuyen a Dios o a cosas, aspectos humanos, para expresar una verdad, también se llama antropomorfismo, como dijo nuestro hermano Andrés aquí. Vamos a encontrar muchos antropomorfismos en la Biblia cuando se trata de expresar algo de Dios, usando cosas humanas, características humanas, como los ojos de Jehová están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones. Entonces alguien podría imaginarse que Dios tenga ojos. No, Dios, dice la palabra, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Él es espíritu. Yo me acuerdo que mi hija Amy siempre le costaba entender esto cuando yo le estaba enseñando con el catecismo para niños. Hay un catecismo que tenemos para niños. Y en ese catecismo para niños decíamos, la pregunta decía, ¿Dios necesita un cuerpo? No, dice el catecismo. No, la pregunta decía, ¿Dios tiene cuerpo? No. Dios no necesita un cuerpo como los hombres. Y ella decía, entonces, ¿cómo Dios va a poder ver? ¿Cómo Dios va a poder hacer las cosas? No, le digo, no es que Dios no pueda, es que Él no necesita. Entonces le costaba entender y yo le decía, nos cuesta entender porque estamos hablando de Dios. Si pudiéramos entender a Dios, ya no sería Él Dios. Entonces Dios no necesita, no es que no pueda, no necesita. Él puede hacer todo, Él puede oler, puede tocar, puede hablar, y de hecho lo hace, pero sin necesidad de un cuerpo. Entonces, pero en la Biblia se expresan esta verdad de Dios tomando, personificando, por así decirlo, Creo que también tiene que ver con para expresar, ¿no? Que, por ejemplo, espérenme un ratito, cuando dice que los ojos de Jehová están sobre los justos, diciendo que el Señor está atento, está mirando, está consciente de lo que nos pasa. Mi hermano Andrés iba a decir algo. Sí, digo que tiene que ver también con el hecho de que no hay otra manera de que Él se pueda revelar, o sea, que nosotros podamos entender. Exacto, sí, sí. Si no se revela justamente, o sea, en un lenguaje que nosotros podamos entender. Exacto. Y otra cosa que quería también preguntar era el tema de, porque también eso nos ayuda a entender muchas veces, que creo que hay personas que se equivocan, por ejemplo, se confunden mucho cuando dice Dios se arrepintió. Claro. Mira, esa es la manera de Él expresar algo que nosotros podemos entender, que somos los que nos arrepentimos, por ejemplo. Exacto, sí, sí, sí. Pero no es que Dios tome una decisión y luego se arrepiente. Como exacto. Sí, sí, sí. Lo que dijo nuestro hermano, no sé si pudieron escuchar lo que decía nuestro hermano. ¿Pudieron escuchar lo que decía el hermano Andrés? No pudieron escuchar muy bien, ya. Lo que decía nuestro hermano es que es necesario el antropomorfismo porque como Dios es tan grande y tan diferente a nosotros, es necesario que se exprese de una manera que podamos entenderlo. Nosotros no podemos entender a Dios porque Él es Dios, pero Él utiliza nuestro lenguaje para mostrarnos, por ejemplo, que Dios está consciente de nosotros, diciendo que Dios nos ve. O para expresar su grandeza, diciendo que Él tiene los mares en la palma de su mano. Y también, ¿qué fue lo segundo que dijo, hermano? No, para poder interpretar correctamente cuando se dice Dios se arrepiente. Por ejemplo, claro. Y eso nos lleva a entender, como dice nuestro hermano Andrés, que tenemos que tener cuidado cuando interpretamos la Biblia, por ejemplo, cuando dice en el libro de Génesis, que en el capítulo 6, cuando Dios vio la maldad del hombre, Dios se arrepintió. Pero por otra parte, en la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces es una forma de expresar el dolor que Dios sintió. Pero a veces, como digo, hay que expresarlo en un lenguaje humano para que podamos entender la grandeza de Dios. Gracias, hermano Andrés, por esa acotación. ¿Y alguien más tiene algo que decir? Yo creo que, hermanos, en la próxima semana vamos a ver el libro de Job. Porque si no, bueno, a menos que no hayan preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Qué dicen? Mi hermana Delia. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se llamaba en los paralelismos? Había uno que decía, una línea dice algo y la otra línea lo completa. ¿Cómo era que se llamaba? Ya. Sí. El sintáctico. Paralelismo sintáctico. La segunda línea completa el pensamiento de la primera. Creo que voy a compartir esto. ¿Era Salmo?
Salmo 37:3. Ya, gracias, pastor. Ya, amén. 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta, otra acotación? Por favor. Este es el momento. Cualquier persona, cualquier hermano o hermana que quiera preguntar o acotar algo, este es un buen momento. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Hermanos, no nos va a dar el tiempo para poder revisar el libro de Job, ¿ya? Porque para no correr, y no estamos apurados, ¿no? Imagina, hermano, llevamos ya casi en la mitad de la Biblia. No, falta para la mitad, pero bueno, en contenido sí, estamos como en la mitad, ¿no? Pero hasta ahora hemos avanzado bastante, hermanos. Esperemos que podamos llegar a fin de año ya habiendo revisado la Biblia completa. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta acá también? ¿Algo que acotar? ¿Algo que preguntar? ¿No? Solo una disculpa. Acá, hermano, una disculpa, dice. Disculpa porque lo tengo en la Biblia y entonces no sabía que el problema de los libros poéticos y de sabiduría no tenía el libro De lamentación. de lamentaciones sino como profético. Sí. Y entonces yo emocionadamente ignoro. Ah, no, no falta respeto, hermano. No se preocupe, hermano José. Yo Aquí. pensé que era que ustedes, bueno, estábamos en Sí. fueron 6, pero sí, 6. Sí. No, hermano. Hermano, acá José me estaba pidiendo disculpas por quien delante me interrumpió, pero no. Más bien estamos aquí para aprender y claro, también quiero aclarar que justamente por esta razón es que no se considera el libro, muchas veces, el libro de Lamentaciones como un libro clasificado entre los poéticos, porque solamente prácticamente comparte la estructura, pero su contenido es muy diferente. Es libro profético. También es palabra de Dios, pero libro profético. Pero también algunos, como en el caso de nuestro material que estamos aquí, es un libro poético por la estructura en la cual está escrita. ¿Alguien más quisiera decir algo, acotar? ¿Qué les pareció? ¿Habían entendido esto antes? Esto es importante porque nos ayuda a entender mejor las escrituras. Si alguien tiene, por favor, active su micrófono. Y yo les quiero animar a que revisen todo lo que han tomado apunte. Yo también voy a compartirles esto que les compartí hoy día en detalle. No está en el apunte, porque no está en el material de J.C. Packer que nosotros estamos utilizando, sino es algo de lo cual yo estuve investigando. Y les comparto. Yo les voy a ver si les puedo compartir este en PDF en el grupo, para que lo puedan descargar. Si alguno de ustedes no está en el grupo de WhatsApp de capacitación de los miércoles, avísenme para añadirle. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Si no hay más preguntas ni más que decir, vamos a dar gracias al Señor. ¿Ya? Inclinemos nuestro rostro.